Había pasado más de un año desde que mi mujer empezó su aventura con Lucas Barnes. No podía entender por qué dejé que durara tanto tiempo. Tal vez me sentía demasiado cómodo para afrontarlo. Una vez que me enteré de lo que estaba pasando, me encontré extrañamente indiferente. Me limité a esperar, sabiendo que un día me entregaría los papeles del divorcio. No había hecho más preparativos que aceptar mentalmente lo inevitable. Me resignaba a la idea de que el cobertizo se llevara la mitad de todo lo que habíamos acumulado juntos. Ella podía quedarse con la casa y los muebles. De todos modos, su valor de tasación era inferior al de la hipoteca. Habíamos ahorrado lo justo para cubrir 4 años de universidad de nuestra hija Sandra. En 3 años más, yo tendría derechos adquiridos en la empresa y ella probablemente querría una parte. Penny fue discreta sobre su aventura. Afortunadamente, el principal problema era que Barnes trabajaba en la misma empresa que yo, aunque en un departamento distinto y con un sueldo superior. Era soltero y bastante atractivo, pero su actitud arrogante me desagradaba. Por suerte, podía evitarlo fácilmente en el trabajo. Salvo en alguna que otra reunión social de la empresa, las cosas no hicieron más que empeorar. Sandra se había marchado para cursar su primer semestre en Penn State, dejándonos a Penny y a mí solos en casa por primera vez en 18 años. Normalmente, podría haber sido una oportunidad para que una pareja volviera a conectar sexualmente, pero no en nuestro caso. Penny siempre estaba demasiado cansada o demasiado ocupada, y a mí ya no me importaba. Un sábado por la mañana, Penny estaba en la ducha mientras yo leía el periódico. El teléfono interrumpió nuestra tranquila mañana, pero lo dejé en el buzón de voz porque no esperaba ninguna llamada. Sin embargo, el mensaje me llamó la atención. Hola, soy Harry Hernández. El grabado de su reloj está listo para que lo recoja cuando quiera. Gracias, Harry. ¡Qué curiosidad! Nunca he llevado reloj y no tenía intención de empezar a llevarlo. Penny tampoco tenía motivos para llevar un reloj grabado. Usaba su teléfono para ver la hora, pero algo me empujó a investigar. Rara vez fijoneaba entre las pertenencias de Penny, pero hoy era diferente. Dentro de su bolso encontré el recibo de la joyería. Detallaba un reloj de pulsera Carrera Tankower con una furgoneta de cocodrilo negra grabada con Forever Penny por $3.900, pagado en su totalidad. Reemplacé el recibo y me tomé una cerveza fría, reflexionando sobre la situación. Estaba claro que el reloj no era para mí. Penny entró en el salón justo cuando yo salía a cortar el césped. Tardé el doble en cortar la hierba, lo que me dio mucho tiempo para reflexionar. Después de comer, Penny me dijo que pasaría la noche en casa de su hermana en Frackville. Sin que ella lo supiera, una gran sonrisa se dibujó en mi cara. Con la tarde libre, por fin abordé la tarea que había postergado durante todo un año. Me arrepentí de haber esperado hasta el último momento, pero me sentí aliviado de haber tomado por fin la decisión. Ella volvió a casa el domingo a la hora de comer. Fuimos civilizados, pero la conversación fue escasa. Me pareció el domingo más largo de mi vida. Esa noche acabé durmiendo en el sofá. El lunes por la mañana en el trabajo empezó sin problemas, hasta que Lucas empezó a alardear de su nuevo reloj ante todo el mundo. Me había resignado a soportarlo hasta que me lanzó una sonrisa burlona. Hasta entonces había sido discreto respecto a la aventura, pero ahora prácticamente se regodeaba. Craso error. Sin dudarlo, me tomé una semana de vacaciones e informé a Recursos Humanos de que estaba abierta a un traslado a la oficina de Baltimore. A pesar de haberlo rechazado anteriormente debido a la reticencia de Penny y Sandra a mudarse. Esta vez acepté. El nuevo puesto iba acompañado de un ascenso y un aumento de sueldo.
El resto del día lo pasé en el banco y con mi abogado preparé una oferta para Penny, ofreciéndole todo, pero sin limón ni parte de mi pensión pendiente. Lo único que tenía que hacer era aceptar el pago de la matrícula de Sandra, ya que los gastos universitarios eran desorbitados y apenas le quedaban ahorros. Cuando mi mujer no estaba en casa, trasladé todas mis cosas a un pequeño apartamento eficiente cerca del trabajo. El martes descansé. Los papeles del divorcio llegaron a Penny. El miércoles ella me llamó. «Thomas, ¿quieres explicarme esto? ¿Quieres discutir algo?», me preguntó. «No», respondí. «¿Por qué tengo que firmar estos papeles?», preguntó a Penny. «Hace tiempo que debería haberlo hecho, y lo sabes. Firmar los papeles lo arreglará todo. Yo soy el que sale perdiendo. Tú no pierdes nada y lo ganas todo. No ofreces ningún apoyo. Te di 20 años y no ofreces nada. Si incluyera pensión alimenticia, sería solo hasta que estuvieras casado. Me parece que sería una pérdida de tiempo tal como está. Todo terminará en 90 días. Si quieres cambiar las cosas, puedo garantizarte que te llevará más de un año. Solo quiero seguir adelante. Entiendo que en realidad te estás moviendo». «Oh, ¿y quién te dijo eso?». Yo sabía la respuesta. ¿Acaso importa? ¿A estas alturas? No. Hubo una pausa en la conversación. «Penny, yo soy el herido aquí. Yo soy la que está siendo forzada a mudarse. No hice nada malo y aún así soy la castigada. Sé todo sobre Barnes desde hace varios años. Solo firmé los malditos papeles. Lo siento, Thomas. Nunca quise que esto pasara. Se los llevaré a los abogados mañana». Era una oportunidad maravillosa para echarle la bronca, pero me negué a darle esa satisfacción. El viernes llegué al trabajo y ordené mi mesa. A todos les pilló desprevenidos, y algunos expresaron su decepción por no tener la oportunidad de celebrar una fiesta de despedida como es debido. Pero yo no estaba de humor para fiestas. Tardé menos de una hora en terminar el proceso de salida. Antes de irme, llamé a Sandra e hice todo lo posible por explicarle la situación. «¿Cómo le dices a tu hija que vas a dejar a su madre sin darle una razón sólida?», preguntó una vez, y luego dejó el tema como si ya intuyera lo que estaba pasando. No podía imaginarme cómo no iba a hacerlo, teniendo en cuenta el tiempo que llevaban las cosas tensas. Sentí que lo entendía. El viaje a Baltimore estuvo lleno de tristeza. Solo podía pensar en la vida que Penny y yo habíamos construido y que ahora se desmoronaba con tanta facilidad. Siempre había imaginado envejecer con ella. Ahora el concepto de envejecer parecía irrelevante. Realmente no me importaba. Penny nunca se disculpó ni reconoció sus acciones. Ambos sabíamos lo que estaba pasando, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a afrontarlo. Es suficiente para volver loca a una persona. Encendí la radio. ¿Quién demonios es Lady Gaga? El nuevo trabajo fue pan comido, por no decir otra cosa. Estaba claramente sobrecualificada, lo que hizo que mi equipo se sintiera a gusto con mi competencia y confianza. Parecía un paso prometedor. Me mantuve en contacto con Sandra, que compartió toda la información que tenía sobre su madre. Lucas se había mudado con Penny a nuestra casa justo una semana después de mi marcha, y a Sandra no le hacía mucha gracia. No podía culparla. Penny había aceptado todas las condiciones del divorcio, sin ni siquiera contratar a su propio abogado. Todo marchaba según lo previsto, y yo solo tenía que esperar. A medida que el divorcio se acercaba a su fase final y solo quedaban 3 semanas para que se consumara, decidí hacer un crucero de 10 días por el Caribe. No me gustaban los cruceros, pero este era necesario. El fin de semana anterior a mi partida, me reuní con unos viejos amigos de Atlantic City. Los agasajé con buen vino, cena y entretenimiento. Fue estupendo reencontrarme con viejos amigos. Los 10 días en el mar se me hicieron muy largos.
No podía decidir qué me disgustaba más, si la comida o los otros huéspedes. A veces parecía que me perseguían al menos 3 mujeres solteras, aunque no estaba del todo seguro de que lo fueran. Aproveché las escalas para romper la monotonía. Cuando llegué a casa, me recibieron invitados inesperados. Detectives de Baltimore, traídos a petición de la Policía Estatal de Pensilvania. Venían con graves noticias. El cuerpo de Lucas Barnes había sido descubierto en un área de descanso junto a la autopista de Pensilvania. Había sido brutalmente golpeado, al parecer con un bate de béisbol, y sucumbió a sus heridas de camino al hospital. Le faltaban la cartera y el reloj, lo que sugiere un robo que salió terriblemente mal. Con la revelación de la conexión entre Barnes y Penny, me encontré en el punto de mira como principal sospechoso. Afortunadamente, la policía local tardó menos de 30 minutos en confirmar mi coartada. Había estado de crucero los últimos 10 días. La policía de Pensilvania llegó rápidamente a la conclusión de que no era necesario seguir investigando mi implicación. Sin embargo, mi teléfono era testigo del caos que se había desatado en mi ausencia. Sandra, que había compartido mis planes de crucero con su madre, me informó de los frenéticos intentos de Penny por localizarme. Conociendo mi desdén por los cruceros, la insistencia de Penny no hizo sino aumentar la preocupación. Devolví rápidamente la llamada de Sandra. «Sandra, acabo de volver de mi crucero. ¿Qué demonios ha pasado? Es una pesadilla», contestó Sandra con la voz cargada de angustia. «Mamá se está desmoronando. Lucas no volvió a casa del trabajo y lo encontraron en la autopista cerca de Downingtown, muerto a golpes antes de que nadie pudiera ayudarlo». «¿Cuándo ocurrió?» «El jueves pasado». «Bueno, yo estaba en Cancún el jueves pasado, así que no pude haber sido yo. Mamá insiste en que estuviste involucrado, pero no hay pruebas. Acabo de tener una larga discusión con la policía local aquí y parecían satisfechos con mi explicación». «Entonces, ¿por qué tu madre está tratando de ponerse en contacto conmigo? Está completamente perdida. Te perdió a ti y ahora perdió a Lucas. Ella menciona algo acerca de tratar de detener el divorcio. ¿Puede hacer eso? No sin mi consentimiento. Si hubiera esperado unos días más, no estaría lidiando con esto ahora». La semana siguiente estuvo llena de llamadas de Penny y de un abogado llamado Winstead. Las ignoré todas. 2 días antes de que finalizara el divorcio, recibí una carta certificada que requería mi firma. Mi secretaria consiguió retrasar su entrega, dándome la oportunidad de salir de la oficina. Pasé los 3 días siguientes en Atlantic City antes de volver a casa. Llamé a mi abogado. Me felicitó por haber esquivado con éxito los intentos de Penny de detener el divorcio y luego me pidió en broma $10,000 más para cubrir gastos. Tras un breve e incómodo momento, se echó a reír. Era una broma floja, pero aligeró un poco el ambiente. En lugar de dinero, se conformó con una cena a base de filetes. Valió la pena. Aunque seguía pensando que la broma no era buena, nunca entendí por qué la policía había dejado de investigar a Barnes y por qué no habían vuelto a ponerse en contacto conmigo. Sandra llamó, dándome la enhorabuena, pero con la cautela que puede sentir un niño ante la separación de sus padres, Penny cayó en una profunda depresión. Su hermana Nichols se quedó con ella temporalmente. De repente, Penny se dio cuenta de que se enfrentaba a graves problemas económicos. No pude evitar sonreír mientras colgaba el teléfono. Durante los 2 años siguientes, no tuve contacto con Penny. No la vigilaba ni me informaba de sus actividades. Hablaba con Sandra todos los meses, pero con mucho tacto evitábamos hablar de Penny. Lo único que sabía era que había perdido su casa a manos del banco y que trabajaba en una tienda de ropa de mujer en un centro comercial local. Penny
mencionó a Sandra que Lucas tenía 2 pólizas de seguro en las que figuraba su madre como beneficiaria, pero parecía que la madre Barnes no estaba dispuesta a compartirlas. Tuve algunas citas para cenar, pero sin ningún atisbo de romance. Ese mismo año, Sandra anunció que se casaría en junio. Yo había conocido a su prometido varias veces y apoyaba plenamente su elección. La boda se planeó para Harrisburg, su ciudad natal, y naturalmente papá corría con la mayor parte de los gastos. Yo estaba encantada de ayudar en todo lo que pudiera. Como el novio tenía una familia más numerosa, era lógico que tuvieran más invitados. Acepté entregar a la novia con la condición de que Sandra me asegurara que no tendría que interactuar con Penny de ninguna manera. Aceptó a regañadientes. No quería ningún drama en la boda de mis hijas, pero sabía que estar cerca de Penny aumentaría la probabilidad de que lo hubiera. Además de conseguir un smoking, había una cosa más que tenía que hacer para prepararme para la boda. Me sentía travieso, o debería decir que mi lado travieso sacó lo mejor de mí. El día de la boda fue precioso, como siempre. Sandra cumplió su promesa. Los preparativos se hicieron de tal manera que Penny y yo pudiéramos evitarnos sin ser demasiado obvios. Mientras yo me sentaba sola, Penny iba acompañada de un hombre bien vestido que aparentaba unos 50 años. Nunca llegué a averiguar su parentesco. Podía ser un colega, un vecino o su nuevo novio. La verdad es que me daba igual. En la recepción, Penny y su acompañante se sentaron en el extremo izquierdo de la mesa principal. Mientras yo estaba en el extremo derecho, esperé pacientemente el momento de ofrecer el brindis del padre de la brillante. Al levantarme para hablar, crucé los dedos. Era una travesura tonta, pero quería que saliera según lo planeado. Soy diestro, pero hoy me encontré sosteniendo la copa con la mano izquierda. Las palabras que pronuncié eran intrascendentes. Lo que importaba era mi gesto. Al levantar el brazo izquierdo, la manga de mi smoking se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto un impresionante reloj de pulsera Ted Heuer con correa de alligator negro. Levanté el brazo más de lo necesario para que todos los presentes pudieran ver el exquisito reloj. Un súbito grito ahogado procedente del otro extremo de la mesa confirmó que mi misión había tenido éxito. Prolongué mi discurso un poco más de lo habitual, saboreando el momento. Cuando por fin me senté, no pude evitar esbozar una gran sonrisa. Penny se había fijado en el reloj y toda la planificación había merecido la pena. Unos minutos después, vi que mi ex mujer y su acompañante salían de la habitación. Parecía disgustada, pero era difícil saber si estaba llorando. Me quedé una hora más haciendo de padre obediente antes de escabullirme en silencio a mi habitación de hotel. Aquella noche no pude dormir. No podía deshacerme de la incertidumbre sobre la reacción de Penny. Si no hacía nada, significaría que había aceptado su destino y seguido adelante, pero si seguía amargada, podía esperar alguna visita indeseada. La respuesta llegó a las 6 a Mr. Thomas Harris. 2 hombres se plantaron en mi puerta vestidos con trajes oscuros. No pude evitar imaginarme a Will Smith y Tommy Lee Jones con hombres de negro. Respondí riendo: sí, ¿en qué puedo ayudarle? El más asertivo de los dos se identificó a sí mismo y su propósito. Representaban a la Fiscalía del Estado y no pude evitar preguntarme quién les había sacado de la cama tan temprano. Les indiqué que tomaran asiento mientras me ponía rápidamente los pantalones. Los estaba esperando y debería haberme vestido antes de que llegaran a la habitación del hotel. Solo había 2 sillas disponibles. Me acomodé en la cama deshecha, tomándome deliberadamente más tiempo del necesario para encontrar comodidad. ¿En qué puedo ayudarles, caballeros?, pregunté cuando entraron. ¿Su Thomas Harris?
que asistió ayer a la boda de Stuart Harris?, preguntó uno de ellos. Efectivamente, Sandra Harris. Stuart es mi hija, confirmé. Nos han llamado porque llevabas un costoso reloj Tag Heuer durante la recepción, declaró el otro. Cogí el reloj de gran tamaño que había en la mesilla de noche. Sí, llevaba este reloj. ¿Le gusta? Eso no es importante, señor Harris. Lo que queremos saber es de dónde sacó el reloj, dijo el primero. ¿Por qué?, desafié. ¿Puede responder a la pregunta?, presionó el segundo. No, díganme por qué quieren saber dónde lo conseguí y quién les dijo que lo tenía. Y entonces responderé, contrátase. Señor Harris, estamos tratando de hacer esto fácil. ¿Podría responder a la pregunta? El primero insistió. De acuerdo, conseguí el reloj en eBay. Ahora dígame por qué quiere saberlo. Cedí. Un reloj idéntico al que tienes en la mano fue encontrado en un hombre asesinado en Downingtown hace 3 años, explicó el segundo. Estoy seguro de que hay muchos relojes como este. ¿Puede ser más concreto?, seguí preguntando. Parecían inquietos. Intuí que estaban pensando en llevarme a rastras a algún edificio gubernamental para continuar la conversación. Señor Harris, ¿conoce a un hombre llamado Lucas Barnes? Claro que lo conozco, solía trabajar con él. Fue él quien tuvo una aventura con mi esposa, que finalmente nos llevó al divorcio. El señor Barnes tenía un reloj exactamente igual a este cuando fue asesinado. ¿Cómo lo sabe? Mis 2 visitantes permanecieron en silencio. ¿Llevaba el reloj cuando murió? Ambos negaron con la cabeza simultáneamente. ¿Cree que este podría ser su reloj? Se suponía que debían dirigir este interrogatorio informal, pero parecía que estaban perdiendo el control. ¿Quién le dijo que este era el reloj de Lucas Barnes? Su esposa, señor Harris. Ella lo identificó. ¿Y cómo supo que era suyo? Hubo un momento de duda. Ella dijo que lo compró para él. Tal vez debería hablar con ella. No hay respuesta. Ya está. ¿Es todo lo que tienes? Hay un grabado en la parte posterior del reloj que confirma su afirmación. ¿Puede probar que compró este reloj? Tiene un recibo, Dan. Yo también tengo un recibo. Dejad que os lo enseñe. Se quedaron en silencio mientras sacaba el papel doblado de mi cartera y se lo entregaba. El tipo, que llevaba la delantera, miró entre el papel y yo. Esto es de eBay. Aquí dice que compró el reloj por $49. Sí, pero tuve que pagar $5 por el envío. ¿Compraste un reloj Tag Heuer en eBay por $49? No exactamente. Echa un vistazo más de cerca a la descripción. Ambos escudriñaron la descripción, ajenos a la amplia sonrisa de mi cara. Dice, Tag Heuer, no Tag Heuer. Mira la esfera del reloj. El segundo trajeado lo examinó detenidamente. Cuando se lo tendí, se volvió hacia su compañero. Dice Tag Heuer. Caballeros, ¿compró mi mujer un lavado Tag Heuer para el señor Barnes o un lavado Tag Heuer para él? La frustración nubló sus rostros. Las cosas no iban según lo planeado. ¿Podemos ver la parte de atrás del reloj, señor Harris? ¿Quiere comprobar el grabado? Sí, si no le importa. No, en absoluto. Entregándoles el reloj, vi cómo lo inspeccionaban. Lo había dejado claro. Mientras me ponía la camisa, se levantaron para marcharse. Disculpe las molestias, señor Harris. Que tenga un buen viaje a casa. Cuando se marcharon, cerré la puerta y miré el reloj. Estaba contento. Había pagado $20 más por el grabado. Le di la vuelta y me reí al ver la antigua letra inglesa. Come mierda y muere. Claro, podrían haber comprobado fácilmente el número de serie, pero ¿qué gracia tenía eso conduciendo de vuelta a Baltimore? Sabía que mi mujer seguía resentida por cómo había manejado las cosas. No podía culparla del todo, pero esperaba algo de remordimiento de su parte.
Me dolía que aún quisiera hacerme daño o vengarse. Al fin y al cabo, fue ella quien me engañó, no yo. Tal vez había llegado el momento de equilibrar la balanza. Tiré el reloj Teichauer por la ventanilla del coche y metí la mano en la guantera. Solo con tocarlo noté la diferencia. Antes de ponerme el auténtico, leí la inscripción por enésima vez para siempre. Penny. Odiaba llevar relojes, pero quizá podría acostumbrarme a este. Voy a salir adelante tal y como dijo el viejo Ojos Azules. Gracias a todos los que se han tomado la molestia de escuchar las historias de hoy. Si les ha gustado, por favor consideren darle a me gusta y suscribirse. Si aún no lo has hecho, no dudes en compartir tu opinión sobre los acontecimientos en los comentarios de abajo. Cuídense.